Padre, con mucha gratitud, con reverencia, con expectativa venimos ante ti, nos presentamos delante tuyo. Con mucha gratitud, Señor, porque tú nos conoces y por querer recibirnos en tu presencia, por invitarnos a venir a tu presencia, por llamarnos a que te adoremos, por ofrecernos tu perdón. Padre, por darnos con generosidad, por darnos con abundancia, para que de lo que recibimos de ti nosotros regresemos a ti, Señor. Gracias, gracias. Ante ti nos rendimos, ante ti nos presentamos. Órele al Señor y pídale que abra su corazón esta mañana. Dígale al Señor que necesita oír su voz. Aunque usted no crea que la necesita, dígale: Señor, necesito oír tu voz. Necesitamos oír tu voz en las diferentes situaciones que estamos enfrentando, en la forma como estamos manejando las relaciones en las que tú nos has permitido estar con nuestros cónyuges, con nuestros padres, con nuestros hijos, vecinos, nuestros hermanos de fe. Necesitamos oír tu voz, nos rendimos a ti. Háblanos, háblanos por tu misericordia. Pídale al Señor que use mi vida, que tome mi vida y que Él la use para que su palabra sea la que habla a nuestros corazones esta mañana. Padre, defiéndenos de nosotros mismos, de nuestra especulación, de nuestros prejuicios, y permítenos sujetarnos a tus principios, buscar tu dirección. Te necesitamos. Oramos juntos en Cristo nuestro Señor. Cantábamos esta mañana: Salvador, a ti me rindo y obedezco solo a ti. Busquemos en lo posible, mientras nuestra vida avanza, rendir nuestros principios de vida, rendir nuestros corazones a lo que Él nos propone. Esta mañana es el cuarto sermón de una serie que hemos iniciado, que hemos llamado Manso y Humilde, apoyada en un versículo de la Escritura, unas palabras de Jesús mismo, donde Jesús describe su corazón como manso y humilde. Así que aprovechando un libro, iniciamos esta serie de grupos de comunidad, y quienes de ustedes son parte de uno de esos grupos de comunidad, ustedes habrán recibido ese libro. Si usted es parte de uno de esos grupos de comunidad y no ha recibido ese libro, todo lo que tiene que hacer es acercarse a Libby, y ella le va a entregar a usted, le va a preguntar a usted a qué grupo pertenece, y le va a decir al líder de su grupo que le haga llegar ese libro. Un libro bien interesante. La idea es que ustedes y yo descubramos el corazón de Jesús. La idea es que ustedes y yo aprendamos a relacionarnos mejor con Él, a disfrutar más lo que Él dice que es para nosotros. Porque solo en la medida en que ustedes y yo disfrutemos eso, es que ustedes y yo vamos a poderlo transmitir a otros. Es parecido a cuando usted y yo estamos en un avión, que a menos que usted se ponga la máscara de oxígeno usted mismo, usted no va a poder ayudar a los demás. Así que la idea nuestra es eso, es que aprendamos quién es Él, cómo es su corazón, cómo Él nos ama, cómo poder disfrutar ese amor y cómo extender ese amor a otros. Empezando en su casa, con su cónyuge, con sus hijos, con sus padres, entre sus hermanos. Los que tenemos más de un hermano en la casa sabemos lo difícil que es uno relacionarse con los hermanos. En mi casa eran 16, 14 sobrevivimos, y era una locura intentar amar a los demás hermanos cuando se le acaba de comer la manzana que su mamá le puso para usted. Yo todavía tengo resentimientos en mi corazón. No voy a decir el nombre de quién, porque posiblemente no está oyendo esta mañana, uno de mis hermanos, pero mentiras que no. Necesitamos el corazón de Dios, necesitamos el corazón de Jesús en nosotros. Y esta mañana vamos a hablar de Jesús como nuestro intercesor. Quiero animarlos: si usted tiene su Biblia, vaya al capítulo 7 de Hebreos. Si no tiene su Biblia, van a proyectar en el screen ese capítulo, esos versículos, capítulo 7 del libro de Hebreos, los versículos 20 hasta el 27. Mire lo que dice la Escritura.
Y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento, mientras que éste llegó a hacerlo con el juramento de aquel que dijo: el Señor ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre. Por lo tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, como aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive para siempre para interceder por ellos. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Hablar de Jesús como nuestro intercesor es el descanso más reconfortante que debiera tener nuestro corazón. Y créame que todos acá en esta sala y fuera de esta sala necesitamos que alguien interceda por nosotros. Necesitamos que alguien justifique, excuse nuestras acciones de una manera u otra. Y la Escritura está llena de expresiones que nos describen a Jesús como este intercesor, como esta persona que nos ayuda. Ahora, ¿qué es un intercesor? La mejor forma de ponerlo es hace unos 6 años, 7 años atrás, no sé, mi memoria después que uno pasa de los 40 empieza a tener problemas, pero pongámosle un rango de esos, unos 6 años o 7 años atrás. Mi hijo menor se había descuidado en sus clases, en su escuela, en su programa, y estaban a punto de sacarlo en un programa de la escuela. Nosotros no teníamos ni idea. Para nosotros era la estrella de la casa. Cumplía, iba, venía y hacía todo. Y de repente un día nos encontramos que está él, pálido, más blanco que una hoja, y su hermanito sentados. Y él estaba diciendo a su hermanito: dígales usted. Samuel, que es el que estaba en el problema, estaba acudiendo a su hermano mayor para que intercediera ante nosotros y nos contara una situación en la que él estaba, que era crítica. En 2 días lo iban a sacar del programa, muy crítica, y él tenía muchísimo miedo de enfrentarnos, no sabía cómo decírnoslos. Necesitaba a alguien que se presentara con él y por él para interceder ante lo que podría ser. Y todo lo que vino fue simplemente unos ajustes de disciplina, unos ajustes donde, ok, perfecto, estás invirtiendo demasiado tiempo en esto, vamos a recortar tiempo en esto y reenfócate. Y fue un asunto de 3 o 4 meses y el hombre volvió y arrancó. Era descuido nuestro, que nosotros no habíamos estado pendientes de que él en verdad estuviera haciendo lo que nos estaba diciendo que hacía. Él buscó a su hermanito como redentor, como intercesor, que se pusiera delante de la barrera de los padres y la imposibilidad que él tenía en cuanto a vocabulario, no sé, el miedo que él tenía, la culpa, la vergüenza que sentiría, la proximidad de ser expulsado de un programa en el que había estado por años. No sabemos qué, pero su corazón necesitaba a alguien que intercediera. Y no mejor que mi hijo mayor, quienes de ustedes lo conocen, le gana un argumento a cualquiera. Y si no se lo gana, se lo compra o se lo arrebata. En cuanto a Jesús, en el caso de Jesús, según dice la Escritura, es la persona que está sentado a la derecha del Padre representándonos. Y créanme, revise sus pensamientos esta semana. Revise lo que usted ha estado pasando por su mente los últimos 2 días.
¿Se animaría usted a que proyecten eso? Yo no. ¿Se animarían ustedes a que proyecten eso en un video? Sus pensamientos, sus sentimientos. Todos necesitamos este representante y la Escritura nos dice que Jesús está sentado a la derecha del Padre representándonos. De lo contrario, usted y yo no tendríamos acceso porque Él es santo. Y nos dice en la Escritura que usted y yo tenemos que ser santos como Él es santo. Lo que por supuesto nos descalifica a todos. Pero quiero que me acompañen. Mire cómo lo dice la Escritura, Romanos capítulo 8, versículos 33 al 34. Este es un pasaje que muchos de ustedes se conocen. Los animo a que se lo memoricen. Guárdelo en sus corazones. Mediten en esto que dice la Escritura. Romanos capítulo 8, versículo 33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Todo ese capítulo de Romanos es precioso. Pero guarde esas palabras, guarde esas expresiones. Él está allí, sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Ahora, este intercesor necesita credenciales. Allí no puede llegar cualquiera y entrar y presentarse ante el Padre. Mire cómo lo dice la Escritura, acompáñeme por favor. En otra parte la Escritura nos dice lo siguiente, 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice así la Escritura: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Entonces no es solo que Él es nuestro mediador, la persona que nos representa, no es solo que Él es nuestro intercesor, pero además que hay solo uno que se podía presentar allá. Y este es Jesús. Jesús fue muy claro acerca de la obra que Él hizo por nosotros. Si bien su sacrificio en la cruz nos justifica delante del Padre, la presencia del Espíritu Santo nos transforma, nos santifica. Ya ustedes y yo estamos representados delante del Padre, pero ustedes y yo todavía seguimos acá en la tierra, haciendo las cosas que hacen los seres terrenales, teniendo los pensamientos que tenemos las personas terrenales. Entonces Jesús hizo algo interesante. Nos dice lo que Él hizo, pero además dice la Escritura también que nos ha dejado a nosotros una persona que continúa esa obra en nosotros. Ustedes y yo no estamos solos. Porque seamos honestos, si nos dejaran a nosotros la responsabilidad de transformar nuestros corazones, de mejorar nuestros pensamientos, el resultado sería una persona arrogante que tiene control sobre sí mismo y que menosprecia a los demás. En otras palabras, un fariseo. Yo lo hice, tú no lo has podido hacer. Yo me levanto temprano a leer la Biblia, ¿tú por qué no lo haces? Yo llego temprano a la iglesia. Muévanse porque llegan tarde. La verdad es que Él ha hecho una obra por nosotros, pero nos ha dejado a alguien acá que haga y continúe la obra en nosotros. Mire cómo lo dice Jesús mismo. Acompáñeme por favor. Juan capítulo 14. Solo voy a leer unos versículos de este capítulo. Algo que Jesús nos dice acerca de qué estamos usted y yo, a quién tenemos acá. Juan capítulo 14, versículos 15 y 18. Y luego saltamos, Juan capítulo 14, versículos 15 y 18. Si ustedes me aman, obedecerían mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y les dará otro consolador o consejero o abogado para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, y ponen Espíritu con mayúscula para decirnos de quién está hablando, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ven y le conoce, pero ustedes sí lo conocen porque viven ustedes y estarán en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, nos dice Jesús. Volveré a ustedes. Y allí mismo en Juan capítulo 14, los versículos 25 y 26.
Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, y nuevamente lo pone con mayúscula para referirse a una persona, y realmente la palabra allí es el Counselor, el abogado. No es un consolador que viene y me pone la mano en el hombro y me dice: no te preocupes, tranquilo, llora un ratico. Aquí no es ese tipo de consolador, es un consejero. Es alguien que me indica, es alguien que me representa, alguien que conoce bien las leyes del Padre y me dirige en medio de las leyes del Padre, porque yo no sé cómo. Luego en el capítulo 16 del mismo libro de Juan, capítulo 16, versículos 7 hasta el 15, mire lo que dice la Escritura: pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no lo hago, el Counselor no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes, y cuando Él venga, dice la Escritura, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. En cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportarlas, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les digo que el Espíritu tomará de lo mío y se los dará a conocer. Si usted alguna vez está buscando en la Escritura eso de la Trinidad, ese es uno de los versículos que ustedes pueden ver la Trinidad allí. Es un pequeño paréntesis. Todo lo que tiene el Padre es mío, Jesús. Por eso dijo que el Espíritu tomará de lo mío y se los dará. Jesús nos dejó con toda claridad lo que hizo por nosotros, pero también nos dejó claro: ustedes por ustedes mismos no pueden. Así que van a tener a esta persona con ustedes que los va a acompañar el resto de sus vidas, para que ustedes, por la fuerza de Él, por la sabiduría de Él, por la compañía de Él, vivan como yo espero que ustedes vivan. No podemos por nosotros mismos. Eso que dicen ahí que los presbiterianos tenemos todo resuelto, eso es mentira. El Espíritu Santo, necesitamos al Espíritu Santo. Lo necesitamos, por eso Él no lo dio. Algunos me dicen: Hamid, pero es que es muy difícil hacer tal cosa. Y yo siempre les digo: en verdad no es difícil, es imposible. Y por ser imposible tenemos al Espíritu Santo. Ahora, la pregunta que tiene que surgir para nosotros es: si Jesús consumó la obra, si Él hizo todo, ¿por qué usted y yo necesitamos a alguien que interceda por nosotros? Si Él hizo la obra y si la obra fue completa, ¿por qué necesitamos un intercesor? La Escritura lo pone en las palabras más simples para nosotros. La Escritura tiene para nosotros toda la respuesta y la dirección. Acompáñeme por favor. Romanos capítulo 8, versículos 26 al 27. Romanos capítulo 8, versículos 26 al 27. Mírelo cómo lo pone. Este es otro pasaje que usted vale la pena que se memorice. Dice así la Escritura: asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y sigue leyendo. Así que la verdad de nosotros es que ustedes y yo no sabemos cómo pedir. Hay otra versión que dice que ustedes y yo no sabemos pedir como conviene. Ustedes y yo no sabemos cómo presentarnos ante el Padre. Unos años atrás estuve acompañando a un hermano en una situación que esta persona estaba enfrentando, y me pidió que sí, por favor, lo acompañaba a la corte. Tenía un problema y tenía que ir a la corte y no quería ir solo. Y fue una experiencia bien interesante, porque el juez se dirigió a uno de los abogados y le dijo delante de todo el mundo: sálgase de mi corte y no regrese hasta que no esté vestido apropiadamente. Un silencio sepulcral en la corte. El señor salió y volvió con corbata. Dentro del mismo proceso, la persona que estaba defendiéndose interrumpió
al abogado y el juez volvió a intervenir. Las palabras literales: cállese, deje que su abogado hable por usted. El cuadro que nos muestra la Escritura es una corte celestial donde hay un intercesor, donde necesitamos un intercesor y nosotros somos los reos. Ustedes y yo estamos siendo acusados ante esta corte celestial. Cristo se ha encargado de justificarnos, de pagar el precio de nuestra condena. Y el Espíritu Santo se encarga del proceso de santificación, del proceso de llevarnos a la corte, del proceso de usar un vocabulario adecuado en la corte, de que vayamos vestidos correctamente a la corte. De eso se encarga el Espíritu Santo. Jesús hizo la obra, pero el Espíritu Santo está con nosotros. Nos da la única entrada al Padre. ¿Recuerdan esa expresión de él? Nadie viene al Padre sino por mí. El Espíritu Santo nos recuerda, nos enseña, nos redarguye, nos convence, nos dirige al Padre. Tenemos esas dos personas funcionando, operando por nosotros. El Espíritu Santo nos toma nuestras oraciones y, según dice la Escritura, las traduce en un lenguaje entendible para la corte celestial. Literalmente el Espíritu Santo nos previene a nosotros que Dios nos diga: cállese y deje que el Espíritu Santo hable por usted. Lo que hace Dios es que nos deja que usted y yo oremos. El Espíritu Santo escucha todas esas barrabasadas que usted y yo decimos en nuestras oraciones, que generalmente son reclamos a Dios. ¿Por qué no cambia el clima? ¿Por qué no cambia el esposo? ¿Qué pereza mi estatura? Qué bueno tener un pelo diferente. Me hubiera gustado tener un trabajo así. ¿Por qué no cambia mi jefe? Casi siempre son reclamos que uno le está dando dirección a él acerca de cómo él debiera de funcionar en el mundo. El mundo que yo quiero, el mundo que a mí me gusta. Y lo que hace el Espíritu Santo es coger todo eso y traducirlo en un lenguaje audible, entendible en la corte celestial, pero le pone un elemento más: con gemidos indecibles, con un lenguaje indescriptible, con una intención apasionada. Jesús, sentado a la derecha del Padre, resalta nuestras oraciones, presenta como prueba para nuestras oraciones su obra en la cruz, su sacrificio en la cruz. Todo lo que hace que sus oraciones y las mías tengan impacto en el tribunal del Padre es que Jesús, por su obra, nos garantiza a usted y a mí que usted y yo podemos entrar al Padre. De lo contrario, sería imposible para nosotros. Necesitamos este intercesor y Él ha decidido venir a nosotros. Mire cómo lo dice la Escritura. Acompáñeme por favor. Efesios capítulo 2, versículos 13 al 19. Bien interesante. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos una nueva humanidad al hacer la paz. Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Otra vez ese pasaje de la Trinidad, ¿los ven los tres ahí? Por lo tanto, dice la Escritura y se dirige a nosotros: ustedes ya no son extranjeros, no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por tanto, por esto que Él ha hecho, a causa de lo que Él hizo, no por su buena conducta, mucho cuidado. Y no con esto estoy animándolo a usted a que justifique su mala conducta. No vaya usted a llegar a decir, mire, a su casa: no, es que yo me porto así porque allá dicen que no importa la mala conducta.
No, lo que quiero resaltar acá es cuál es el personaje, cuál es el plan de Dios, cuál es la intervención de Dios por nosotros, cuál es la disposición del corazón de Dios para nosotros. No podríamos tener ustedes y yo la audacia, la temeridad de orar si las oraciones o las respuestas de nuestras oraciones dependieran a la fuerza de nuestras oraciones, a la eficiencia, a lo consecuentes que fueran nuestras oraciones o al buen vocabulario que usamos en nuestras oraciones. No tendríamos la temeridad de aproximarnos al Padre si dependiera de nosotros. Y hemos creado una impresión tan grave que a veces hay personas que se nos acercan a nosotros y nos dicen: ore por mí, que es que usted sabe orar. Nosotros mismos hemos fabricado un lenguaje hipócrita en nuestras oraciones para impresionar a las personas que nos están oyendo. No nos estamos dirigiendo a Dios, estamos dirigiéndonos a la audiencia. No tendríamos la osadía para orar, la temeridad para orar, si eso dependiera de nosotros. No depende de nosotros. Según la Escritura, ustedes y yo no sabemos pedir como conviene. No sabemos. Pero tenemos dos intercesores. Uno que está en el cielo sentado a la derecha del Padre, y otro que, según la Escritura nos dice, está acá en la tierra con nosotros. En nosotros, todos los días. Para ayudarlo hasta en sus conversaciones con su hermano que se le robó la manzana. Para ayudarlo hasta en sus conversaciones con el conductor que pasó, hizo un mal movimiento en la carretera y fuera de eso bajó la ventanilla y le sacó uno de los dedos, no precisamente el pulgar. Tenemos dos intercesores. Tenemos uno allá en el cielo representándonos y otro acá en la tierra, que no nos deja que nos dejemos dominar por nuestras emociones. La Escritura es clara describiéndonos nuestra naturaleza y la naturaleza de Cristo. No nos da riesgo a equivocarnos. Nos dice claramente quiénes somos. Yo quiero que me acompañen, por favor, leyendo Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 hasta el 6. Escuchen lo que la Escritura dice. Y créanme, hermanos, miren, el mayor temor que yo tengo al pararme acá es empezar a decir cosas que yo pienso. Yo necesito que ustedes escuchen lo que la Escritura dice, porque yo estoy empeñado en escuchar lo que la Escritura dice. Escuche lo que la Escritura dice. Escuche lo que la Escritura dice acerca de nosotros y acerca de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 6. Mis queridos hermanos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los pecados de todo el mundo. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conoce, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. ¿Estamos ustedes y yo inclinados y expuestos al pecado, incluso en nuestras intenciones más puras, más sublimes? Ustedes y yo sabemos que no las estamos haciendo correctamente. Una visita a su casa. Ay, pero mire, ya llegó aquel. Y si usted tiene la oportunidad, dice, dígale que no estoy. Y su hijo sale y dice, mi mamá manda a decir que usted no está, o que ella no está. Un cliente, uy, este tipo otra vez con los reclamos, pero uno lo atiende. Un paciente,
Ay, esto es algo que he escuchado yo. Ay, otra vez. Fulano de tal que se queja todo el día. Una limosna. No sé si a ustedes les pase, pero dar una limosna es la forma más fácil de uno zafarse de un problema. Y piense y verá usted que muchas de las cosas que nosotros, incluso cosas buenas, cosas nobles que hacemos, no las hacemos con la actitud correcta. La Escritura nos exhorta que ustedes y yo debemos abandonar el pecado. Pero la Escritura no nos ha dejado solos en esta tarea. La Escritura nos dice que tenemos dos intercesores, uno en el cielo sentado a la derecha del Padre y otro por nosotros acá, que transforma lo que usted y yo hacemos en un lenguaje audible en la corte celestial. La obra de Jesús, lo que Jesús vino a hacer, es la clara demostración de lo que Él siente contra el pecado, de cómo Él juzga el pecado, de cuál es la intención de Él contra el pecado. Jesús es el único que puede experimentar de una manera plena el peso del pecado, y por eso es que Jesús es quien puede representarnos ante el tribunal del Padre. Ustedes y yo, nos dice la Escritura, ustedes y yo no hemos luchado hasta la sangre contra la tentación. Ustedes y yo la tercera vez explotamos. Mire, esta es la tercera vez, no soporto más. La Escritura nos dice, ustedes no han soportado hasta la sangre resistiendo la tentación. Jesús sí, y por eso Él puede presentarse delante del Padre, obrar justicia por nosotros y ofrecernos misericordia a nosotros. No nos da su justicia porque su justicia nos aplastaría. Todo comienza entonces con que reconozcamos la naturaleza propia y la naturaleza de Él. La razón que hace que yo resulte interesante para Cristo Jesús no es mi buena conducta. Yo voy a repetir esto. La razón que hace que yo resulte una persona interesante para Jesús no es mi buena conducta. Es que yo soy un pecador y Él es Salvador. Solamente eso hace que yo resulte interesante para Él. La razón por la que Él vino, que lo hace competente, capaz de obrar en mi favor, es que Él vino, fue tentado en todo, dice la Escritura, no cometió ningún pecado, cumplió de manera perfecta la ley del Padre, para que quienes creamos en Él no nos perdiéramos, sino que recibiéramos de parte de Él, recibiéramos por Él, recibiéramos en Él vida eterna. Él es el Mesías del Padre, Él es la raíz de David, Él es el Cordero de Dios, Él es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la puerta, Él es el pan y es el agua de vida, Él es el primero y el último, Él es el Verbo encarnado, quien al final de la historia vendrá con poder y gloria para llevar a sus escogidos. Nadie más reúne estas credenciales. A nadie más se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Nadie más tiene acceso al trono del Padre para representarnos. Él lo está haciendo por nosotros. Él nos ofrece su justicia, su santidad, su inocencia y toma sobre sí mismo nuestra culpa, nuestra vergüenza, nuestra rebeldía. Cada uno de nuestros pecados los toma sobre Él, los lleva a la cruz, muere en la cruz por nuestro pecado y resucita para interceder por nosotros, para presentarse delante del Padre. Mientras nosotros, ustedes y yo, continuamos aquí en esta tierra, en este proceso de transformación, haciendo las cosas que hacemos los seres terrenales, llenándonos de resentimiento por lo que los demás hacen, considerando que los demás son menos justos que uno. Lo cierto es que todos somos culpables. Somos quienes deberíamos haber sufrido el dolor, la vergüenza que la cruz representa. Eso es la verdad. Y la verdad es que la persona que murió, la persona que fue crucificada en la cruz, fue uno que, según dice la Escritura, no cometió pecado. Somos ustedes y yo quienes debiéramos haber sido crucificados.
pero Él decidió morir por nosotros. Incluso hasta los incrédulos admiten la inocencia de Jesús. Es algo que los mismos incrédulos no pueden negar. Las mismas personas al frente de la cruz tuvieron que reconocer verdaderamente este hombre era un hijo de Dios. Por eso, por esa razón, por nosotros fue hecho pecado para que ustedes y yo fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y ahora, según nos dice la Escritura, está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Él nos dice: no teman, mi pequeño rebaño, porque a mi Padre le ha placido darles el reino. Oremos al Señor. Señor, damos gracias por esta mañana. Damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, es eficaz y se ha cumplido a través de la historia. Lo que por supuesto trae a nuestros corazones una inmensa esperanza, una inmensa seguridad, una inmensa paz de lo que tú nos has prometido en adelante se va a cumplir. Así como lo que se dijo en el pasado se cumplió. Gracias. Te suplico que nos ayudes a caminar a cada uno de nosotros sentados esta mañana en este salón, con la convicción de tu compañía, con la certeza de que cada uno de nosotros necesitamos tu presencia en nuestro corazón. Te agradecemos por presentarte delante del Padre, por sentarte allí, porque por tu obra en la cruz, por tu sacrificio en la cruz, has ganado para ti mismo y para nosotros el derecho de estar ante el tribunal del Padre como justos, como inocentes, como personas redimidas. Te agradecemos porque además, mientras este paso nuestro por la tierra continúa, tu Espíritu Santo estás en nosotros. Ayúdanos a aprovechar más tu compañía en nuestras conversaciones, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes. Ayúdanos a caminar más asidos de tu mano. Gracias porque en tu bondad has querido y has decidido ofrecernos el reino.